viajar no es imprescindible moverte de tu casa. Y con la comida tienes un avión increíble. Vamos a hacer un viaje a Estados Unidos y vamos a cocinar un plato increíble, el chowder, porque pensamos que la cocina americana no tiene chicha, pero sí que la tiene. El chowder es una sopa de otoño súper bestia y que se come de una manera muy especial y que yo le daré una vuelta. Vas a empezar cortando cebolla en taquitos chiquititos. Da igual el tamaño, pero que sean todos regulares. Cuando termines con la cebolla, vas a cortar un apio, unas ramitas de apio, también pequeñitos. Juntas el apio con la cebolla y aparte vas a cortar patata en cuadraditos chiquititos, más o menos de este tamaño. Córtate una patata grande, la separas de la cebolla y del apio, te cortas ahora bacon ahumado. Puedes utilizar panceta normal o guanciale italiano, pero con el bacon ahumado queda tremendo. Y lo vas a cortar en taquitos así, que se note. Pon una olla a calentar, le echas un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, ponle el bacon, que se dore. Y cuando el bacon esté doradito, le vas a echar cebolla y apio, rehogas todo bien. ¡Oh, my God! Sal. Y cuando tengas la cebolla bien pochadita, le vas a echar la patata, un toque de pimienta negra, rehogas también un par de minutos, ponle una buena cucharada de harina, remueve bien, que se junte bien con toda la panceta, la grasita, la cebolla. Le echas una taza de caldo de pescado. Y aquí viene el secreto egipcio, lo que va a ser mi futura enemistad con los americanos y su chowder. En lugar de hacerlo con almejas, que es como ellos lo hacen, vamos a hacerlo mucho más fácil. Vamos a utilizar latas de berberechos. Vas a poner latas de berberechos, 2 grandes, con todo el liquidito que tiene dentro. Es tremendo. Tiene una pinta de la hostia, ¿eh? Wow. Baja el fuego al mínimo, le pones la tapa y lo vas a cocinar hasta que la patata empiece a estar blandita. Nada mal, ¿eh? La patata ya está cocinada, todavía un poco durita, pero suficientemente tierna como para que la cortes. Y ahora viene la parte power de esta receta, y es que normalmente se termina con nata, pero os voy a dar un truquillo para aligerarla. Vamos a pasar de la nata y la vamos a sustituir por leche evaporada, Y la vamos a sustituir por leche evaporada, que es leche reducida al 60%. Tiene solo un 10% de grasa y no es tan heavy como el 40-50% de grasa que tiene la nata. Le vas a echar más o menos unos 2 vasos. Remuévela. Y cocínala durante unos minutos hasta que llegues a una textura suavecita, cremosa y de sabor bestial. ¡Wow! Madre mía, esto está... La leche evaporada ha dejado una textura perfecta. Cremosita, pero nada pesada. Normalmente se suele utilizar más en postres que en cosas saladas, pero el resultado con salado es increíble. En Estados Unidos la comerían dentro de un pan. Hacían el pan y lo ponen dentro. Pero como vamos a hacer un chowder gypsy style y ligerito, lo vamos a comer como si fuera una sopa en un bol. Llénatelo. Bien de caldito y con un montón de chicha por encima. ¡Wow! Pones un toquecito de pimienta y lo sirves con una rodajita de lima. Chowder de berberechos gypsy style. ¡Ah! Chowder de berberechos gypsy style. ¿Lo que va? ¡Oh!